oficialmente. Buenas días, buenas noches. Ajá. Bien, eh, cosas que pasan, pasar como bueno estábamos comentando. Se está analizando hacer un desafío evaluable que englobe un par de cosas ahí, desde lo que es a partir del Docker Compose, que puedan conectar algunos servicios a lo que han estado viendo de Grafana, de la parte de Redis, de hacer algo de cache, no sé si RabbitMQ, que puedan levantar las métricas a partir de eso y vayan haciendo el resultado. Que me parece que si se hace ese desafío en forma de evaluación, es como que caería como la nota del examen y, y no mucho más, pero se está evaluando, no sé, no está al 100% seguro. Yo sé que les debo a ustedes el tema de GraphQL, lo estoy trabajando, no he tenido tiempo de sentarme a terminarlo. Yo calculo que para el lunes que viene, que ahí sí yo iré a la facultad, lo voy a poder tener listo. Voy a tener más tiempo para trabajarlo, para dejarlo. Para también quiero ver si le puedo conectar algo de Redis. Y si llegara a tener algo de tiempo de comunicación de microservicios con RabbitMQ, pero ahí creo que ya se pone un poco más peluda la cosa, porque tengo que instalar RabbitMQ en mi máquina y posiblemente no pueda. Em, Bien, eh, les recuerdo que este viernes, bueno, todos tienen presente la fecha, que este viernes hacen la entrega 2 del TP y yo ese mismo viernes voy a estar habilitando ya la entrega final. Ya sé que no la van a tener todavía porque tenemos que hacer la devolución. Si la devolución cae, la quiero hacer de la misma manera, es decir, en un ida y vuelta para que todos opinen y yo voy preguntando para que ustedes se vayan justificando en vivo y en directo. Por más que tenga feedback encontrados al respecto, de que a algunos les ha gustado, a otros no tanto, creo que es una buena forma de poder ver distintas opciones o de cómo han pensado distintos los grupos y tener un punto de comparación de distintas ideas que andan dando vuelta en cuanto a resolución y de paso ven que nadie, salvo algunos mínimos puntos de control en cuanto de común en cuanto a las eh, pensar los módulos y demás cuestiones, el resto es totalmente distinto y cada cual aplica lo que considera su leal saber y entender de lo que se espera. Ustedes mirarán después si les sirve o no les sirve ese tipo de feedback y vamos a algo más tradicional y si no lo dejamos así. Eso después en el chat me escriben si les parece. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, una pequeña charla, una pequeña introducción, no podemos hacer práctico de eso, lamentablemente, porque en realidad no tenemos la infraestructura. Y mi primera pregunta que les haría es, ¿qué consideran ustedes lo que sería un test de estrés de una aplicación? Pueden abrir los Ex, micrófonos. no, gracias. Exigirle cálculo pesado a la aplicación, probando las funcionalidades más pesadas, digamos, para ver hasta dónde llega. Ah, sí, podría ser, pero no específicamente. Sí está aparejado a eso, pero me parece que va para otro lado el test de estrés de una aplicación. Sí, en cuanto a la performance, está claro, porque el mismo nombre test de estrés se lo dice, pero no se hace en cuanto a la performance de los cálculos más pesados, Puede ser con sino repeticiones, bombardear repeticiones más o menos. bombardear peticiones de la otra forma, sí. Claro, por ahí va. O sea, la idea es, o sea, no hago el estrés para ver la performance de los cálculos más pesados que hace el sistema, que eventualmente lo va a hacer, ¿sí? Eh, eventualmente se logra hacer eso, pero está más tendiendo a ver cuál es el punto de quiebre. En test de estrés lo que se está buscando es cuál es el punto de quiebre que tiene una aplicación. Y se hace basando en, no solamente en la cantidad de cálculos que se hacen o o los cálculos que se van a hacer, sino qué tantos cálculos se están haciendo a medida que se van haciendo las peticiones. Es decir, lo que se lleva es hacer no una, no 10, no 20 peticiones, sino algo así como 20.000, 30.000, 50.000 y cada vez.
su- más peticiones, inclusive el orden del millón de las peticiones. Básicamente lo que se está buscando es, con un test de estrés, es que ver la performance de la aplicación, cómo sobrecargándolo, como dice Abril, es ver a dónde se quiebra, a dónde el balanceador de carga que le hayamos puesto de la aplicación, porque siempre va a estar presente, deja de funcionar y ya se degrada toda la operación. Eh, Ejemplos de cómo es que se traduce en eso en la performance del sitio es, bueno, cuando uno quiere comprar, por ejemplo, ¿dónde se expresa más el estado de un sistema? Al menos en el gran país del norte, en el Black Friday, el día después de Acción de Gracias, que hay todo como un frenesí de compra, o sea, el jueves anterior hay un frenesí de comida, el viernes para bajar la resaca y el empacho y un frenesí de compras con precios súper rebajados, entonces todos los sitios publican eso y hay millones de personas que están tratando de entrar a comprar esos productos en Amazon o en los sitios que sean. Por ahí entonces uno por ahí agarra y dice hace un clic y tarda mucho en devolver la información. Suele pasar acá en los Cyber Monday, creo, que por ahí algunas páginas se bajan o no se acceden tan fácil. Bueno, ¿por qué? Porque esos sitios no fueron probados en el estrés. Tuvieron tanta masividad de requests en tan corto periodo de tiempo que eso no se testeó, entonces la aplicación degradó. Por eso con Amazon no pasa, por eso no pasa con Mercado Libre. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que están pensadas para recibir muchos requests en un periodo corto de tiempo y porque se las testeó de esa manera. Otra forma de que se las conoce a los test de estrés que se le hacen es los famosos test de load, los test de carga, digamos, tiene que ver con la llamada, simular las operaciones, y ahí sí, le doy la mano a Santiago, se simulan no todas las operaciones, sino que se simulan las operaciones más costosas en cuanto a recursos que genera el sitio. ¿Sí? Entonces, no solamente se va a testear eso, sino se va a testear la frecuencia con que se hace eso, o sea, se va a bombardear esos procesos específicos. ¿Qué se usa para hacer los test de load? Y bueno, así como yo tengo las herramientas de Jenkins, en donde yo puedo hacer las corridas de test unitarios, yo puedo hacer una corrida de test de load sobre esa misma herramienta, sobre los servidores para correr esa prueba. Por lo general implica que no vamos a tener una persona que va a hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que eh, tienen que hacer millones de requests sobre operaciones que son varias. Entonces, a donde se requiere, donde se usa mayormente para hacer eso es la parte de test automation. ¿Sí? O sea, uno para testear un sitio puede hacer el test manual donde el QA, si ustedes el día de mañana que son ingenieros se quieren ir por la rama de Quality Assurance, de QA, van a hacer sus casos de prueba, los van a correr en una suite de pruebas. Cuando esté todo verde, que hayan pasado todo y lo que sea que hayan encontrado, si pasa, pasa, y si encuentran algo, levantan los bugs y bla, bla, bla. Del parte del código ya habíamos visto que eran los test unitarios y los test de integración, pero la última parte, digamos, la parte gris del asunto, que es ni fu ni fa, o que digamos que está de los dos lados del mostrador, era parte de test automation, en donde eh, uno es codificador y tester al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace un test automation? Es muy similar en cuanto a estructura que yo les mostré con los test de integración o los test unitarios. Son test que se arman, pero por lo general lo que se usa ahí es una aplicación que se llama Selenium. No sé si ustedes la han escuchado nombrar. Bueno, Selenium no es lo que va a hacer test unitarios, sino que es la suite que va a correr esos test unitarios. Entonces, se definen los casos de prueba que se definan, y por lo general un caso de prueba es el caso más probable, unos casos intermedios y los casos border, o sea, el caso que se vaya para el fallo, el caso que no se va,
o que se vaya para un resultado no deseado. ¿Sí? Se prueban los estrés, se definen los casos de prueba para los extremos de lo que se espera en base a los certain criteria, los casos más esperados y algo más que se desee escenario que se desee testear. Entonces lo que se hace en ese punto se codifican esos test cases y con Selenium, ¿sí? Lo que se hacen con esos test automáticos es que es como que se crea un bot y se corren esos test automáticos y se simulan todos los movimientos del mouse y todas las posibles entradas del usuario. Básicamente es como que está en una ejecución desatendida en vez de estar un tipo haciendo los clics. Selenium provee la interfaz que se corran los tests automáticos y donde se van haciendo las llamadas que se necesiten. Test automáticos que existen de hace un par de años y es algo que está muy bien remunerado en la industria. ¿Sí? Uno haciendo test automáticos se privaría en realidad, en teoría, del, del testing manual, siempre y cuando los casos que se hagan en test automáticos sean tan consistentes o tan buenos como lo puede hacer un test manual. Pero entonces la idea sería esa, se usa Selenium como plataforma para correr esos test automáticos. Los test automáticos se programan en base a los test cases que se definen, por eso están de los dos lados. El test automático por lo general va a tener las componentes de lo que se haga en el frontend más lo que se haga y desde el frontend se hace toda la llamada hacia la cadena, es decir, a partir de ahí se van a hacer todas las llamadas request que se necesiten, o sea, si hay algunos se requieren información de microservicios, se va a hacer esa comunicación, es una prueba end-to-end que se le llama, ¿sí? Desde el principio al fin de la aplicación a partir de una página. Teniendo eso, también se puede configurar Selenium o algún otro producto que ande dando vueltas para tales casos, para que se haga una prueba de carga, una prueba de estrés que se le llama el sitio. Y ahí se definen, yo nunca lo he hecho, ¿sí? Nunca lo he tenido, nunca le tuve que definir a eso, eh, cuántos o cuántos miles o cientos de miles o lo que necesiten de miles o millones de ricos se van a hacer sobre tales o cuales suites que se desean correr. ¿Por qué? Porque así como yo les mostraba que en el Visual Studio teníamos toda la parte de los integration tests que se corrían, en Selenium ustedes ven todos los tests que se van a ejecutar. Selenium los barre de arriba hacia abajo, empezando obviamente por los login y demás cuestiones, y a partir de ahí se hace la información. ¿Qué es lo que significa eso? Que uno puede decir, ok, de todo este conjunto, yo quiero que este conjunto, que yo sé que es el más crítico, que por lo general van a ser los test que abarquen el corazón de la aplicación, sean probados en un sistema de estrés. Para hacerlo eso, para correr eso, no se va a usar o no se usa directamente, no se usa el mismo servidor que por lo general uno usaría para pruebas o el mismo servidor que por lo general uno usaría para desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene que ver más que nada con las cuestiones de la cantidad de datos que uno puede almacenar, la cantidad de operaciones o demás cuestiones. Cuando uno está haciendo el desarrollo, no va a tener una base de datos gigante, kilométrica, casi a la realidad de lo que es el cliente, porque en realidad no lo necesita, se necesitan ciertas informaciones, lo que se necesitan es la estructura, y ustedes saben que para todo lo demás es dummy data, o sea, es información que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza, ni relevancia, pero que sirven para generar ciertas salidas que se están buscando para codificarlos. Tampoco se usa una base de QA, porque la base de QA es una aproximación a la base del cliente sin llegar a ser el tamaño de la base del cliente, ni mucho menos la de la información real. Ni siquiera lo es. Pero se sirve para qué? Para poder generar los test cases, para poder correrlo con cierta información de cierto carácter verdadero, si lo quieren ver de esa manera, con ciertos datos que sí son ciertos y otros datos que son cambiados. Se corren los test cases, se levantan los bugs que se necesiten y allá va. El otro ambiente que se solía usar y que en algún momento yo lo mencioné es el de staging. Básicamente es la misma base de datos del cliente en un servidor,
con el mismo tamaño en donde el cliente entra a probar en esa base, en ese servidor. De todas maneras, como es un entorno de prueba, lo que se hace es eh, no poner la base de datos del cliente per se, sino que se cambian ciertos datos, especialmente datos que son sensibles, como nombres de clientes, teléfonos, direcciones, demás cuestiones. Hay procesos que las empresas por lo general generan detrás de escena cuando uno trae las bases de datos, las modifica antes de restaurarlas. Bueno, ¿cómo se haría el de load? Precisamente la base de datos que se usa es como la de staging, al mismo tamaño, a la misma capacidad, y sobre esa base de datos se van a ir girando los récords. Es decir, voy a tener millones de llamadas de operaciones que se van a estar haciendo, y no solamente voy a estar testeando qué tan ágil es como me responde el sitio, sino qué tanto se banca la base de datos que yo le genere toda la información que le estoy generando. Es decir, la base de datos empieza con cierto tamaño y cuando yo la ejecute al Suite Automation para probar el estrés, esos datos van a crecer exponencialmente, porque si yo tengo millones de llamadas para hacer para los procesos más core del sistema, voy a tener eso multiplicado por la cantidad de información que voy a estar guardando. Entonces, no solamente que estoy viendo qué tan rápido me responde el sistema, es decir, en cuanto a performance desde el punto de vista de usuario, que no, qué tantos lagueos tiene, qué tan lento va y vuelve una vez que ya lo empiezo a bombardear, sino qué tan ágil es en cuanto al uso de recursos para los procesos, como decía Santiago, creo en su momento, de los cálculos más críticos que hace el sistema, y qué tanto se la banca la estructura para mantener los datos, hasta qué punto llega la base de datos a soportar toda la sobrecarga que se hace. Eso de cálculo es lo que genera, todo eso se analiza en la carga de estrés de un sitio, ¿sí? Y de todas maneras, por lo general, ¿sí? Un arquitecto define cuál sería el porcentaje de estrés aceptado que debería tener un sitio. Obviamente, siempre estamos hablando de arriba del 50%, ¿sí? Eh, y ver qué tanto se responde. Claramente que lo que no se está buscando y que no sería piola de encontrar es que de las buenas a las nada yo estoy generando todas las operaciones y ¿qué pasa? Se me rompe la base de datos, la base de datos falla, empieza a dar timeouts, empieza a dar inconsistencias. Bueno, eso es un problema que hay que resolver, ¿sí? Eso es algo de infraestructura que hay que resolver. ¿En qué se pueden fallar desde el punto de vista de las bases de datos en cuando se hace pruebas de estrés? Y por lo general en las fallas es en las tablas temporales. Es decir, todo motor de base de datos que es relacional, y estamos hablando de cuestiones que hacen de ese estilo, que en definitiva es para guardar la información de las transacciones, usan para generar las transacciones en sí, o sea, las unidades de trabajo las unit of work que se hacen, tablas temporales o buffer para generar esa información. Pero las bases temporales que se usan, ya sea que van para el lado de SQL o las tablas temporales que están en Oracle, no es que son ilimitadas, sino que tienen un tamaño de crecimiento. Esas bases llegan a un tamaño de crecimiento tal y se rompen. O directamente el servidor de base de datos se deja de funcionar. Bueno, si nuestro sistema tiene mucha carga sobre la base de datos, bueno, que habían planteado por ahí en uno de los prácticos, tengo mucha lógica de negocio metida en los store procedures que puedo yo haber generado, eso genera información en las tablas temporales, que si son una gran cantidad de información la que se procesa, eso puede alterar, y de hecho lo hace, lo he visto pasar, la performance de la aplicación. Listo, problema a resolver. Por lo general, eso se resuelve cambiando la infraestructura o la configuración de la base de datos. Ahora, todo lo que es la cuestión de buscar de los lagueos, de que se levante, se quiera hacer un request a medida que se va progresando en la carga en procesando en el test y el sitio se empieza a chanchar, es como que empieza a acceder muy lento a las páginas o devolver muy foca la información. Eso ya es lado del código, del lado del producto que ustedes hacen. Hay varias estrategias que se utilizan, pero por lo general, ¿dónde puede estar la falla más normal o por lo que yo he visto? Para buscar la información.
siempre parten de una información sumarizada en alguna estructura visual tipo tabular, o sea, una tabla, ¿sí? Las famosas grillas. Bueno, el, muchas veces una estrategia que usan los desarrolladores, que se usan, que se define, es traer toda la información y después paginarla. Y eso también genera un tema de performance. ¿Por qué? Porque si es una grilla que tiene muchos datos masivos y de hecho la carga de estrés que se le hace va a generar más datos sobre esa grilla, supónganse que sea, eso va a implicar, ¿sí? Que cuando yo vaya a buscar todos los datos para poder visualizarlo, el sitio se clave. O se muera, o parezca que es un timeout y en realidad no es un timeout, sino que es un bar request, o a lo mejor no es un bar request y está haciendo un OK, pero está tardando tanto en renderizar la información que pareciera como que se murió todo, que se quebró todo. En esos sentidos, la estrategia es paginar, pero no es paginar, o no es agarrar y decir, tomo toda la información y la pagino en la memoria o la pagino cuando estoy queriendo visualizarla, sino que voy tomando de a páginas desde el repositorio hacia la presentación. No sé si me explico. Sí, se entiende, pero ¿cómo se soluciona el problema si vas tomando? Es para irla procesando de a poquito, digamos. De a lotes. La idea es procesar de a lotes. ¿Y sí? Y vos definís qué tamaño va a tener la página. ¿Por qué? Porque si vos tenés 50 millones de registros para mostrar, y es posible que los tengas, ¿cómo haces para traerlos todos de golpe y cargar todo eso en memoria y mostrárselo a la página? Bueno, esos son todas cuestiones de test de carga o test de estrés que se llaman, que se generan. ¿Sí? Hay algunas cosas que ya están sabidas, como por ejemplo la paginación de las grillas cuando hay una gran cantidad de información. La estrategia de entrada es, si yo sé que eso va a pasar, directamente hago la paginación en el momento de leer la base de datos y voy llevando de a páginas. Uno siempre tiene cuál es todos los motores de base de datos tienen un skip para decir los próximos tantos registros de la query original. La query de muchos millones de registros se resuelve relativamente rápido, dependiendo de la estructura de índices que vos tengas, dependiendo de la cantidad de espacios que tengas para que crezca la tabla temporal, ¿sí? Depende de qué tan eficiente es la query en cuanto a los joins, que sea siempre por la clave primaria, que no tenga que hacer un full text o un cross join o cosas por el estilo. Se resuelve en algunos minutos o menos, ¿sí? Y bueno, y ahí vos vas buscando las páginas. Ten en cuenta que si es una query que se ejecuta tanto tiempo, se conviene poner un store procedure y ahí esa query, ya como es un store procedure, lo va a tener ya directamente sobre un plan de ejecución precalculado, ¿sí? Si lo parametrizas, inclusive el store procedure de alguna forma tal de que no cambien los valores de los parámetros de store procedure, eso se va a ejecutar siempre con el mismo plan de ejecución optimizado, entonces te va a ser más rápido. No sé si me explico en lo que acabo de decir la última parte. ¿A quién perdí con lo que dije? Ok. ¿Qué pasa? Suponete que vos tenés una query que se llama constantemente. Esa query que constantemente se llama produce cientos de miles o un par de millones de registros. Que ejecutes esa query, por lo general, te va a tardar entre 10 y 20 segundos, más o menos, tal vez menos. ¿De qué va a depender que tarde menos? Primero, que tengas bien indexadas las tablas que están involucradas en la query, o sea que existan los índices, que existan los índices, obviamente que existan las claves primarias, ni hablar porque es el único índice rápido que vas a tener. Si no vas a buscar por la clave primaria o no vas a joinear por las claves primarias de las tablas que estén involucradas, que los campos que vos vas a usar para hacer el join estén indexados, ¿sí? Además, si la query está, es muy solicitada o lo vas a ejecutar muy seguido, ¿sí? Lo que a vos te conviene es tener un store procedure. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un store procedure, y no en una vista es una cosa, un store procedure es otra. En un store procedure, cuando vos generas un store procedure, cuando voy a instalar el store procedure, lo que se hace por detrás
todos los motores de base de datos, es que vos les generás un plan de ejecución. ¿Sí? Por eso se usan por eso se usan los store procedures, para hacer procesos en el lado de la base de datos. Por eso el Oracle tiene el PLSQL que hace con store procedure la lógica de negocio. Por eso yo estoy trabajando en esa porquería, bla, 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 bla. Cuando haces un store procedure te genera un plan de ejecución. ¿Sí? El tema es que el plan de ejecución te lo hace en base a no solamente a la query que vos estás poniendo en store procedure, sino también a los parámetros que tiene ese store procedure. Si vos alteras el valor de los parámetros, el plan de ejecución deja de ser un plan de ejecución óptimo, pasa a ser un plan de ejecución un tanto menos optimizado. No lo va a recalcular, va a usar el que tiene y lo va a adaptar haciendo full scan index y demás cuestiones. Pero si vos pones una lógica de decir, bueno, los parámetros para tal query no los voy a llevar, no, o las busco, los filtros para esa query, no lo voy a poner en los parámetros, sino lo voy a poner en otras maneras para que el store procedure los recupere, tu plan de ejecución siempre va a ser óptimo y te va a revolver las filas con mejor velocidad que si no lo tuvieras. No sé si me expliqué ahora. Estoy diciendo que yo no estoy poniendo lógica, estoy haciendo una query nomás. Por lo general, cuando uno hace lo hace, estructura los sistemas, ¿sí? Yo he usado de los dos lados del monstruo, digamos, he usado Entity Framework para hacer las queries y he usado algo que se llama Dapper para generar las queries. Dapper es una estructura que vendría a simular lo que eran los viejos llamados a las consultas que se hacen sobre la base de datos. Para que eso se genere con más facilidad o sea más fácil de mapear o de ejecutar, en vez de poner una llamada de una query en una cadena para que después pase, que eso genera SQL injection, no puede ser posible que haga líos y demás cuestiones, se generan store procedures. Entonces vos generas una store procedure que te traiga la información. Solamente eso, una query. Un select en una store procedure. Entonces, pero por la razón que se pone en store procedure, por lo que te digo, por el plan, el óptimo de ejecución. Nada más. Entonces, de eso se va. Esto se sube. ¿Sí? Después, si vos tenés problemas con por ejemplo, yo tomando el asunto de Santiago, en la carga de estrés, vos agarraste y de repente empezás a tener que un cálculo te consume mucha memoria, o el cálculo final que tenés que hacer te consume mucha más memoria de la que vos requerías, y bueno, ahí tenés que ver cómo partir el problema, ¿sí? Y cómo decir, ok, esto lo saco, esto no lo saco, esto lo calculo de otra forma, o hago precálculos antes de llegar al cálculo final, ¿sí? Es decir, hay varias estrategias que se pueden usar. Con la carga de estrés en sí, lo que siempre se hace es configurar un servidor distinto, ¿sí? Se pone un servidor, la infraestructura de ese servidor va a ser idéntica a la infraestructura que ustedes le van a dar al cliente, o que le van a definir al cliente. Y sobre ese le van a montar la base de datos y el sitio y lo van a empezar a bombardear, ¿sí? Siempre es una prueba bastante aislada, ¿por qué? Porque requiere mucho consumo de recursos, requiere mucho almacenamiento, entonces no se usan por lo general las bases de datos de load, que se llaman, o de carga, en servidores que ya estén con bases de datos o ya estén con alguna información ahí metida como servidores de prueba de desarrollo. Tiene su solo servidor, ese solo servidor tiene esa sola base de datos y contra ese servidor van todas las pruebas de carga. Y de nuevo, todos los errores que salgan de ahí son los errores más horribles que hay en el universo para fixear. ¿Por qué? Porque son todos errores de problemas de arquitectura. No hay otra forma de decirlo. Eh, entonces, si es de datos, es de infraestructura o de infraestructura del servidor, o que han armado mal un índice, o que la estructura que soportaron no está normalizada, o a lo mejor requeriría en vez de estar altamente normalizada, que pasaste totalmente desnormalizada, porque a lo mejor con eso anda mejor. Si es en cuestiones de lógica de negocio,
Y ahí es donde entra a trabajar, a decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo partimos? Repartimos? Muchas veces uno dice, ah, bien, vamos, hagamos paralelismo, hagamos hilos, pero no es tan sencillo tampoco hacerlo y no es que van a estar generando exactamente el paralelismo que ustedes están queriendo buscar, ¿sí? No, que ustedes asuman un hilo por procesador siempre y cuando los procesadores estén disponibles, los 8 núcleos estén disponibles y eso nunca va a pasar. Eh, Cosas así que van a aparecer. ¿Dónde está menos complicado el tema? Es con la UI. ¿Por qué? Porque lo que es toda la parte del sitio en sí es lo que es la presentación, lo único que va a tener problema de eso es que va a tardar en mostrar los resultados, pero eventualmente los va a mostrar. No hay tanta lógica de trabajo en el frontend como lo puede haber en el backend contra los errores de load, de carga, de estrés. ¿Dónde puede estar el trabajo de bugs de carga o de estrés en el frontend? Y posiblemente cuando ustedes quieran ordenar una grilla del frontend o filtrarla, pero por lo general eso todo se resuelve también en el back. Entonces, de esa manera es como que el frontend tiene su lógica, pero por cada evento o por cada listener o lo que ustedes quieran llamarlo del frontend, tiene su correspondencia en la llamada del backend. Entonces ahí es donde menos problemas lo van a tener. Problemas de load, entonces, lo que se busca es encontrar problemas que hayan surgido en la arquitectura, en la resolución de la arquitectura y en la infraestructura. Si alguna de esas cuestiones falla, hay que revisar todo, o al menos la parte que fallan. Claramente, es como dice Santiago en su momento, que se hace sobre los procesos más críticos que tiene el sistema. Y un ejemplo de eso nos está pasando en la porquería acoplada que estoy trabajando. Hay un reporte o una información que salga en forma de reporte de Excel, que al parecer es el corazón de todo, pero tiene que ver con más que nada con que es la visualización final de un proceso muy costoso, que es determinar, ya hablando del práctico, uno dice, esta película puede estar disponible en tal fecha, ¿sí? Si yo la compré y no la vendí a nadie más, la tengo disponible para venderla. Pero si yo ya la vendí, no la tengo disponible en el periodo que quiero, a lo mejor lo puedo hacer en un futuro, ¿sí? Es decir, es diagramar la estrategia de ventas, digamos, de una película que yo compré. Al parecer eso, y en realidad es así, el sistema es muy pesado y la performance en esa parte se iba al demonio. ¿Y cómo se descubrió ese problema de escalabilidad? Que lo que se está buscando con las cargas de estrés es ver problemas de escalabilidad. Un cliente nuevo con una base de 500.000 títulos aproximadamente, es decir, entre películas y series son 500.000 registros, producía en el orden de los cientos de millones de intersecciones de los joins, producía tantas filas que hacía que todo se disparara el demonio y el sistema crashara. Se dieron cuenta con ese cliente, los cráneos, entonces sacaron toda una solución de performance que para mí te traía de los pelos, pero que resuelve en menor o mayor medida el tema de que esa parte del cálculo tan crítico que es para lo que es la vida real de ese sistema, se puede hacer con más rapidez de lo que debería. Estamos hablando de que es un proceso que tardaba un día en correr, imagínense eso, un día en correr, tirarlo que dure unas horas en correr. No estamos hablando de minutos, unas horas. Eh, en realidad eso también sigue teniendo un problema, porque no debería tardar tanto. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticarlo? A mí me sirve Profe, hacerlo. Sí, esos tales problemas de performance, ¿cómo se suelen solucionar? ¿Se suelen solucionar viendo la infraestructura, rediseñando la arquitectura o metiendo la mano en el barro, viendo el código y tratando de optimizar? a la mano en el barro los va a tener que meter.
que pongas más infraestructura, o sea, por infraestructura que ponga más memoria, que ponga más disco o que meta más procesadores a trabajar y te puede solucionar el problema, pero por lo general no lo hace. Porque si vos te decís, voy a trabajar con tanto paralelismo, ¿sí? O sea, voy a partir el problema en partes, pero esas partes son tan grandes que en sí misma es un problema de solución, entonces vos tenés que rever tu arquitectura, que es lo que va a pasar. Eventualmente vas a tener que meter la mano en el barro, porque si vos reves tu arquitectura, tu solución queda totalmente desactualizada. Y ahí vienen las distintas estrategias que se le ocurren al arquitecto en ese momento, en ese lugar, de cómo, reviendo la arquitectura, cómo puede hacer para que el cálculo ese que le llevaba tanto tiempo, que fuera tan em, desperformante, no se me ocurre otra palabra, disculpen, pase a ser performante. En este caso en particular, del ejemplo de la vida real que yo le di, que está relacionado con el práctico, al arquitecto se le ocurre resolver con algo que se llama bitmask. Es decir, para las combinaciones de título, derecho, canal, lenguaje y territorio que se quiere vender la película, se prenden y se apagan los bits. Ese cálculo se hace en la memoria, pero se carga esa información en la base de datos, entonces después los stored procedures se cargan y usan esos, o joinean contra esas tablas de bitmask y sacan la información. Si a mí me preguntas, tiene su lógica, pero yo no sé si lo hubiera usado la lógica. ¿Qué quiere que te diga? Yo lo veo como pan para hoy y hambruna para lo que viene. No sé si te respondí la pregunta, Santiago. No, sí, bastante bien. ¿Qué otras dudas tengan? De los que están teniendo experiencia trabajando, ¿alguno había escuchado el término carga de estrés, prueba de load? Sí, profe. Em, Nosotros lo tenemos como pendiente todavía, implementarlo en el ambiente de staging, lo que sería, para Ujú, simular lo que sería producción, lo más parecido posible. sí. Pero bueno, es toda una tarea que hay que dedicarle. Ujú. ¿Y lo van a hacer como más o menos lo expliqué, así con Selenium, test automation y demás cuestiones? ¿O cómo lo van a hacer? ¿O cómo lo Es tienen una pensado? es una opción esa Selenium, pero la verdad todavía no planificamos nada. Have fun, diviértanse. Sí, sí. No es algo fácil, a lo que él le está diciendo es, y más allá del diviértete, o sea, no es algo fácil de planificar, no es algo fácil de llevar a cabo. Imagínense ustedes, ¿cuál es la cantidad de registros que yo aceptaría como que es de carga? ¿10, 20? ¿O cuántos requests para hacerlo de esta manera? Yo acepto que son generalmente de carga, 10, 20, 1000, 1000 millones, 100 millones, 1 millón. ¿Sí? Esa es la planificación a que se refiere, es decir, eh, cuántas llamadas al mismo tiempo voy a tener que ejecutar para ver que el sistema no me rompa. Y todo depende del objetivo de la aplicación. Si estamos hablando de una aplicación, por ejemplo, como Amazon, una aplicación como Amazon debería estar preparada para no romperse a pesar de que reciba cientos de millones de requests, estamos hablando del mundo, por hora, por minuto, o por lo que sea, porque hay un tiempo involucrado en esto. Entonces hay que decir cuántos requests por minuto el sistema está preparado para que no se rompa. Y de eso es lo que se hace normalmente, es decir, bueno, y eso es la famosa escalabilidad del sistema, ¿no? ¿Sí? Cuántos requests por minuto acepta el sistema es lo que determina qué tan escalable es su producto. Entonces, ahí ustedes dicen, bueno, para poder hacer la carga de estrés, de lo que yo sé que debería aceptar
como mínimo de parte de lo que me dijo el usuario final o el dueño que en definitiva el producto que lo paga, un porcentaje más hacia arriba y eso debería probar los límites de la performance de la aplicación. No sé si me explico. Sí, profe. Amazon es el claro ejemplo latente de lo que son un sistema como debe ser disponible 7/24/365. Hay millones de personas literalmente que están comprando minuto a minuto en Amazon y esas millones de personas tienen que tener el sistema suficiente fluidez para que no se den cuenta de que hay millones menos uno atrás también haciendo lo mismo. Y ese es el desafío de la prueba de estrés, de la prueba de load. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que ya pasó el feriado, también tenía fiaca ayer, ¿eh? Pero ya es lunes. Por este lado está todo bien, ¿eh? Bien, ¿cómo bien? ¿Y el resto? Igual me dan. Ya, sí, sí. Ujú. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ponele, te lo doy en ejemplo. Vos tenés el dato del cliente, tiene su cartera de clientes, digamos, el cliente, los clientes del cliente. O esos clientes, vamos a algo más terrenal. Eh, Mercado Libre, ponele, ¿no? Aunque Mercado Libre es como una caja cerrada porque tiene su propia software factory, pero suponte que terceriza o contrata desarrolladores, ponele que Galperín, perdón, está mano y mano con Globan y dice, te contrato a una gente para que me haga una parte del producto, no va a pasar, se odia la muerte, pero suponete que pase eso. Esa gente, eh, bajo las condiciones de decir, bueno, yo tengo que hacer test automation, pero no quiero pagar los test, te los pago, yo te pago a vos para que vos me pongas los tipos que hagan eso, suponete. Van a necesitar la base de datos para hacer los desarrollos y demás. Y se hace un staging. Lo que se hace normalmente es traer la base de datos del cliente a un servidor que tiene la infraestructura, por lo general del mismo cliente, sino propia tuya, pero se le corre un proceso. ¿Qué significa? Eh, Se armó o se generó un script donde el nombre de los clientes, por ejemplo, se modifica. Lo que era Pepe lo que era José se llama Pepe, ponele, o lo que era Francisco le dicen Pancho, o lo que era una SA pasa a ser una SRL y qué sé yo. Y también se hace un shuffle, que se le llama, con datos sensibles como las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Bueno, salvo que tengas que específicamente hacer una parte del sistema que haga pagos a través de tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito van a tener números que van a estar totalmente adulterados, que no son reales. Si vos tuvieras que hacer algo con las tarjetas de créditos, el sistema, todos las interfaces de pago te proveen, inclusive Visa te provee números de tarjetas de prueba para los distintos casos o escenarios que vos necesites y usar esas tarjetas de crédito en vez de usar las que están en la base de datos. Pero a eso me refiero, o sea, vos lo agarras, lo que pasa es lo siguiente, vos tenés el backup, lo restauras en el servidor de staging y le corres el proceso para que se cambien los datos sensibles. Y después de ahí le decís, che, ahí está publicado, ya está, háganlo. Sí, no es magia, no es magia. Alguien dice, correrlo. O en la misma parte, o en el mismo script de que vos puedes generar
en vez de hacer vos a mano el backup y restore, vos tirás los comandos de base de datos. Y como parte de de ese script que se corre, está la parte de restaurar y corre una script para que te altere toda la información. Y se hace. Y se hace rápido porque en realidad es cambiar peras por manzana. Y se cambian siempre, siempre se busca cambiar son tarjetas de crédito, los nombres de los clientes, los teléfonos obviamente y las direcciones de email. Y algunas otras tantas cosas más que andan dando vuelta. A mí me queda una duda, Ger. Dime. En cuanto, digamos, a poder determinar cuántos requests por minuto o por hora puede llegar a aceptar el sistema, que bueno, que se Y hacen en eso, simultáneo varias pruebas, digamos, ¿cómo se define el tope? Yo supongo que vamos más por el lado de la capacidad del sistema, de, bueno, del hardware que tiene, o bueno, si es en la nube, pero ¿cómo llegas a ese tope de decir, bueno, listo, hasta acá ya no hago más pruebas porque no. es una definición del arquitecto. Ah, Esa es la realidad. Como decían, no me acuerdo, no le vi el nombre, perdón. Decir que ustedes lo tienen que planificar. Es, es agarrar y empezar a probar. eh, en, y es iterativo, obviamente. O sea, suponete que es la primera vez que vos vas a correr claro el proceso y voy a decir, bueno, a ver cómo va con 100.000 registros. ¿Me fue bien? Bueno, incremento. Y voy probando y eventualmente vas a tender a eso. No es que se hace una sola vez, o sea, vas a correr varios procesos de carga. Pasa que por cada proceso vos vas a restaurar vas a volver a tu punto de inicio original y ahí vas a generar lo que antes hiciste 100.000, ok, se lo bancó bien, tuvo los tiempos esperados, bárbaro. Voy, restauro mi punto de inicio original, que es la restauración del sistema como está de la base de datos más que nada, y digo, bueno, en vez de 100, le subo 200. Si con 200 va, le subo a 400, ¿sí? Eventualmente va a llegar un punto en que se va a morir, y ahí lo vas buscando al número. Una vez que ya lo tuviste, puede que sean 900.000 registros, vos sabés que tu sistema con 900.000 registros se comporta bien. 900.001 ya se murió. Entonces claro, ese es tu límite. Entonces ahí ves qué pasa cuando excedes ese límite. Y ahí va, y ahí lo tenés. bien, listo, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo vienen con el TP? ¿Bien? Ustedes busquen un préstamo en el Fondo Monetario, más que como cagarlo. Pero bueno. ¿Y el resto? Sí, sacando eso. Bueno, supongo que vienen bien. Eh, si no tienen ninguna otra más preguntas para hacerme, creo que estamos más que bien. Yo voy a tratar de apurar el tema este para ya el lunes que viene presentárselo. No va a ser virtual la clase, sépanlo. Así que nos vemos el lunes que viene en la facu. Dale, Ger, Chao, gracias. chao, Gracias. chao, chao. Chao. Chao, profe, buena Chao, profe. semana. Buena Gracias. semana.